Renovación Carismática Católica de Arequipa. Grupo de oración Señor de la Divina Misericordia de la Capilla de Santa Rosa, zona 8 de la RCC. Hoy lunes 31 de agosto vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Para eso vamos a pedir la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo para que nos enseñe y nos haga dóciles para poder vivir su palabra. Nosotros para esta reflexión vamos a tomar los versículos del 17 al 21 y para eso nos vamos a poner en contexto. El Evangelio de Lucas nos muestra al Señor Jesús empezando su vida pública. Jesús fue bautizado por Juan Bautista, luego pasa al desierto, es tentado por el diablo, posteriormente se dirige a Nazaret, es día sábado y entra a la sinagoga. Vamos a leer. Versículo 17. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Este pasaje está en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, desde el versículo 1 hacia adelante. Y este pasaje bíblico de Isaías es una profecía que habla claramente del Mesías, el Señor Jesús, y su misión. Para poder entender bien, vamos primero a revisar qué es un año de gracia del Señor, también llamado año del jubileo o año santo. Su origen está en el libro de Levítico 25, 8, 13, aunque también en Deuteronomio se habla de este año de gracia del Señor. Este tiempo se dio porque el Señor instruyó a Moisés y le mandó recordar cada 50 años el año de gracia o año de jubileo. Y era un tiempo especial reservado solamente para Dios y su culto. Se basaba en el descanso. Descansaba ese año la tierra, la gente solamente vivía de lo que brotaba espontáneamente, no se hacía ningún tipo de trabajo y además habían beneficios, tales como que las personas tenían que pensar en el prójimo, se debería devolver las propiedades a las personas que las habían perdido por alguna razón, se daba libertad a los esclavos y también se perdonaban las deudas. Entonces, este año de gracia del Antiguo Testamento guarda correspondencia con el año de gracia del Nuevo Testamento, que es el que inaugura el Señor Jesús con su venida a este mundo. Veamos por qué. Porque así como en el Antiguo Testamento habían beneficios para el pueblo, para el prójimo, en el Nuevo Testamento el año de gracia que el Señor Jesús inaugura también tiene beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Primero que nada, debemos recordar que el Señor Jesús es el ungido de Dios. Cristo quiere decir ungido. Él está lleno del Espíritu Santo. Y su misión empieza con el anuncio de la buena nueva a los pobres. Esto es el anuncio del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de Cristo que da inicio al tiempo de gracia de Dios. El Evangelio es la buena noticia que nos hace
ricos, porque todos, sin el conocimiento de la gracia de Dios en nuestra vida, somos pobres. Luego, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Los seres humanos, mientras no conocemos la salvación de Cristo, somos cautivos de nuestros pecados y de la consecuencia del pecado, que es la muerte. También el Señor Jesús se anuncia que Él viene a dar la vista a los ciegos. Esto quiere decir que la situación del hombre antes de la salvación es de ceguera espiritual. El hombre es incapaz de darse cuenta de qué carece, cuáles son sus necesidades espirituales, cuál es la situación de pobreza espiritual que padece. Y luego dice, para dar la libertad a los oprimidos. El hombre sin Dios vive oprimido, ya sea por alguna enfermedad, por la depresión, por algún vicio como el alcoholismo, la ludopatía, el sexo y cuantas otras opresiones que los seres humanos padecen. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 hay un pasaje que nos habla claramente cuál es la situación del hombre cuando está lejos de Dios. Dice, les voy a leer, dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Esto es el mensaje que el Señor da a la iglesia de la Odisea, en donde las personas pensaban que su situación espiritual y material era buena, que no carecían de nada, y sin embargo Dios abre sus ojos espirituales y les está mostrando, les está revelando cuál es su situación espiritual. Y esa situación es la misma de los seres humanos cuando vivimos lejos de Dios, cuando no somos conscientes de que hemos sido creados por un Dios que nos ama y que nos ofrece la salvación gratuita a través del tiempo de gracia que estamos viviendo desde que Jesús nació en este mundo hasta nuestros días y hasta cuando el Señor venga por segunda vez. Vamos a continuar con el Evangelio. En el versículo 20 dice, enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En las sinagogas todos los ojos estaban fijos en él. Los ojos estaban fijos en el Señor porque después de leer la porción de la palabra de Dios, se esperaba la prédica u homilía que el Señor tenía que dar y todos inquietos esperaban las palabras de Cristo. Y la prédica de Jesús fue muy simple. Versículo 21 dice, comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Entonces, ahí está la confirmación de que la profecía de Isaías se refería a la persona del Señor Jesucristo. Se ha cumplido hoy. Se ha cumplido la profecía desde que Jesús empieza su misión mesiánica hasta hoy, hasta el día en que estamos nosotros y hasta el día en que regrese Jesucristo por segunda vez. Entonces, hermanos, esta es una buena noticia, es la noticia del Evangelio que nos trae Cristo y que se prolonga hasta nuestros días. Y nosotros debemos sentirnos muy felices de haber sido redimidos por el Señor. Pero así como hemos sido redimidos, hemos sido ungidos por el Señor en el bautismo, también tenemos la misión de continuar la obra mesiánica de Cristo, porque somos parte de su cuerpo, somos parte de su iglesia.
y lo que el Señor empezó, nosotros debemos continuarlo. El tiempo de gracia de Dios continúa, pero nosotros tenemos que contribuir a que ese tiempo de gracia sea revelado y llegue a las personas que no lo conocen. Así como el Señor Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y enviado a predicar la buena noticia, nosotros también hemos recibido al Espíritu Santo y nuestra misión es predicar el Evangelio a todas las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, conocidos, vecinos, a todo aquel que nosotros podamos acercarnos y hablarles de la palabra de Dios. Tenemos también la misión de anunciar la libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente que conocemos vive todavía cautiva, presa de las cosas de este mundo, de sus propios efectos, de sus propios pecados, de sus propios sufrimientos? Hay mucho sufrimiento y dolor en el mundo. Hay mucha gente que necesita la esperanza que nos da el Evangelio. También tenemos que contribuir a abrir los ojos de los ciegos y revelar a las personas su situación espiritual con amor, con delicadeza, como lo haría el mismo Señor Jesús. Entonces, hermanos, somos llamados a continuar la obra de Jesucristo, a continuar y hacer que todas las personas conozcan y vivan el año de gracia, el año jubilar del Señor Jesús. No olvidemos, esa es nuestra misión como bautizados, como personas que hemos sido llamadas al cuerpo de Cristo. Y para eso necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, que nosotros la recibimos a través de la misa, de la Santa Eucaristía. Todavía tenemos que seguir participando de la misa de manera virtual o a través de los medios, pero hagámoslos con cariño, con devoción. También hagamos nuestra comunión espiritual, porque ese es el alimento a través del cual el Señor nos fortalece y nosotros podemos sentir el llamado para predicar su palabra con más fuerza, con más contundencia. Del mismo modo, no descuidemos nuestra vida espiritual, oremos, hagamos nuestras oraciones de manera individual y en familia, leamos nuestra Biblia, pidámosles al Señor que nos hable a través de su palabra y oremos unos por otros y que el Señor nos bendiga hasta el próximo lunes.